Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor con este programa llamado Verdad y Vida. Y qué maravilloso de que podemos estar para compartir la palabra de Dios en esta mañana. Así que, queridos hermanos, como siempre queremos comenzar orando al Señor, poniendo este tiempo en Él, para que todo lo que pueda fluir salga de Él mismo. Así que, Señor Jesús, esta mañana decimos que te amamos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Esta mañana queremos realmente recibir de ti. Tú eres nuestra fuente de vida. Señor, empápanos, satúranos de ti en esta mañana. Señor, aún te pedimos que tú alumbres nuestros ojos para que podamos ver lo que realmente tú quieres mostrarnos en esta mañana. Señor, purifica todo nuestro ser. Oh, impártete tú ricamente en cada uno de nosotros, en todos los radio oyentes. Y aún también no nos olvidamos de nuestro enemigo. Átalo, Señor, y que realmente la atmósfera pueda estar despejada y la sonda de la radio pueda llegar a todos los lugares donde tú deseas. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, en tu persona maravillosa. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues queremos entrar en un nuevo tema. La vez pasada hemos estado en un tema que era vivir a Cristo como nuestra persona, como nuestra vida. Y ahora en esta serie, teniendo a Cristo como nuestra vida, teniendo a Cristo como nuestra persona, como nuestro vivir. Hoy el tema general de estos 6 bosquejos que quiero compartir con vosotros se titula La guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. La Iglesia como el nuevo hombre tiene una guerra espiritual. Ya sabemos, el enemigo está bien furioso, la humanidad está bien revuelto todo, pero nosotros que somos esos hijos de Dios, que somos la Iglesia, como el nuevo hombre, queremos combatir contra el enemigo, porque esta tierra le pertenece al Señor, y el Señor quiere establecer su reino, pero para eso necesita a esos guerreros corporativos, no guerreros individuales, que hacemos nuestra obra por nuestra propia cuenta, sino Dios quiere contar con el cuerpo, porque la armadura es para el cuerpo. Así que vamos a entrar en este tema muy rico, la guerra espiritual de la Iglesia como el nuevo hombre. Y el mensaje número 1, el título dice que la Iglesia como el nuevo hombre combate la guerra espiritual para derrotar al enemigo de Dios y traer el reino de Dios. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere establecer, traer su reino. ¿Quién es su reino? Es Él mismo. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, porque el reino de los cielos es Cristo, es Dios mismo, y Él quiere que nosotros traigamos de regreso aquí en la tierra ese vivir de Cristo en nuestras vidas, nosotros como el nuevo hombre. Entonces voy a leer unos versículos de los cuales vamos a tratar en este bosquejo y lo estaremos leyendo durante el recorrido del bosquejo. Entonces, el primer versículo está en Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 28, y dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene realmente el tema de lo que realmente es este bosquejo. Dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Ya sabemos que lo que se arrastra es la serpiente. Realmente el Señor quiere que nosotros tengamos ese dominio. Por eso Dios creó al hombre a su imagen, para que realmente podamos ejercer su autoridad. Y dice el versículo 28, y entonces le dijo Dios, dice, los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dice, y ejercer dominio sobre los peces del mar,
sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Dios quiere, por eso nosotros hablamos mucho de recobro. Dios quiere recobrar, restaurar esa autoridad, esa expresión, ese vivir de ese Dios hombre, de ese hombre que contiene a Dios dentro de nosotros. Sigue diciendo el versículo, en Efesios 2:15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresado en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Eso lo ha logrado ya el Señor. Dice 4:24, y os vistáis del nuevo hombre. Ese es el propósito y el deseo de Dios, que nosotros seamos aquellas personas que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Y en Efesios 6:11 dice así, vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando dice vestíos, no dice vístete, sino vestíos, porque hoy Dios quiere que nosotros luchemos, combatamos contra el enemigo, pero corporativamente, unánime entre los hermanos, siendo uno. Realmente es de la manera que nosotros podemos vencer al enemigo. Por eso dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra los hermanos y las hermanas, no es lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas. Señor Jesús dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice el 13, por tanto, oh hermanos y hermanas, necesitamos animarlos y por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. Por eso necesitamos realmente tomar toda la armadura de Dios corporativamente, para que cuando venga el enemigo podamos estar firmes. Dice que en Apocalipsis también, el capítulo 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decía, el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Dice el Salmo 110, versículo 3. Este versículo es muy precioso. Y dice así, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Dice, y tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Así que, queridos hermanos, necesitamos orar desesperadamente, porque hoy la Iglesia está en una gran batalla, en una gran guerra. El enemigo está luchando contra la Iglesia para que no sea edificada, para que Cristo no crezca en nosotros y estemos más entretenidos en otras cosas, en discutir, en criticar y en todo esto. Y nosotros tenemos que olvidarnos de todo esto y centrarnos en el deseo del corazón de Dios. Y Él quiere que nosotros seamos aquellos que predicamos el Evangelio y hacemos discípulos. Discípulo quiere decir introducir a las personas en el reino de Dios. Por eso en el capítulo 24, creo que es de Mateo, dice, y se predicará este Evangelio a todas las criaturas y por todo el universo, por toda la tierra. ¿El Evangelio de cuál? El Evangelio del reino. Bueno, entramos ya en el punto Romano 1, que dice así, la Iglesia como el nuevo hombre cumple el propósito eterno de Dios. Es decir, que la Iglesia hoy es el nuevo hombre, porque dice que ha creado de los dos un solo y nuevo hombre. Y ese nuevo hombre corporativo, porque cuando habla en Génesis, aquí vamos a leer el versículo,
Cuando dice en Génesis que hemos leído que creó al hombre a su imagen, no es que solo creó un hombre, sino un hombre corporativo. Muchos, pero uno. Muchos trigo, pero un solo pan, y necesitamos ser molidos para llegar a ese solo y nuevo hombre y podamos ser alimento para muchas personas. Y entonces dice en Efesios 1, en el versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese es el propósito de Dios. Esto es un misterio, pero un misterio que Dios quiere revelarnos. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, Dios se ha propuesto en sí mismo de revelarnos el deseo de su voluntad. Y esto es un misterio, pero un misterio, queridos hermanos, que nos está revelando. Y en Efesios 1:11 dice, en él, asimismo nosotros fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Por eso, aquí en el 2:15, lo hemos leído antes, dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresado en la ordenanza, con un propósito, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es maravilloso. Y mediante esta cruz, Él reconcilió a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte a todas las enemistades que había. Así que, queridos hermanos, esto necesitamos animarnos unos a otros para combatir con el enemigo, orando, porque nuestra lucha no es con ejército ni con espada, es por medio de su Espíritu en nosotros. En Efesios 3:9 dice, y alumbrar a todos. Dios quiere que alumbremos a todos, para que vean cuál es el propósito del misterio escondido desde los siglos en Dios. Dice que creó todas las cosas, que creó todas las cosas. Dice, y en cuanto a la pasada manera de vivir, que os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y el 23 dice así, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Qué maravilloso de que hoy a través de la palabra nosotros podemos ser renovados. Renovados en el espíritu de vuestra mente. 24, y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Así que necesitamos vestirnos de este nuevo hombre. Y este vestirnos de este nuevo hombre es por medio de renovar nuestra mente en Cristo. La letra A dice así, la intención que Dios tuvo al crear al hombre es que Él deseaba tener un hombre corporativo que lo expresara y lo representara aquí en la tierra. Dios quiere no solamente que le expresemos, sino que le representemos. Oh, esto es maravilloso. Señor, queremos ser tu expresión y tu representación. Y aquí viene en Génesis 1:26, y entonces dijo Dios, hagamos. Por eso dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio. Dios quiere que realmente que nosotros seamos aquellos que ejercemos dominio. Y dice también el versículo 28, y los bendijo Dios. Y le dijo que fructificar y multiplicaos. Y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Maravilloso, Señor Jesús, y ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve en la tierra. Señor Jesús, necesitamos orar de verdad. Señor Jesús, queremos llevar a cabo tu propósito. Señor, limpia mi corazón, renueva mi mente. Señor Jesús. Seguimos aquí con los puntos. Dice que la creación del hombre por parte de Dios
en Génesis 1, esto es un cuadro del nuevo hombre en la nueva creación de Dios. Es un cuadro del nuevo hombre, por eso en Efesios dice, y creó en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Digamos, esta es la realidad de lo que Dios había creado en el principio. Dice así también, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos, expresado, dice, en ordenanza, para crear de los dos en sí mismo, es decir, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Esto es glorioso. Señor Jesús, dice, y os vistáis, lo hemos leído antes, del nuevo hombre creado según Dios. La verdad que repito mucho los versículos, pero necesitamos de que estos versículos se nos graben en nuestro corazón y realmente pueda llevarse a cabo y ejercer esta realidad que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Dice en Colosenses, dice, y vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso sigue diciendo el versículo 11, donde no hay ¿qué? Donde no hay, dice, griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Eso es realmente lo que el Señor quiere lograr a través de su iglesia, que realmente dice donde no hay esto, no hay lo otro, pero sí hay Cristo. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que en estos versículos no hay. ¿Por qué? Porque lo que solamente debe de haber es Cristo como nuestra cabeza y la iglesia como el cuerpo que está sometido a la cabeza. Señor Jesús. Dice el punto 2, la iglesia como el nuevo hombre es el hombre corporativo en la intención de Dios. Y este nuevo hombre es el que va a cumplir el propósito de Dios doblemente. Dice, doble, de expresarlo y representarlo. ¿No es esto maravilloso? ¿No te anima, Señor Jesús? Esto es lo que Dios desea, queridos hermanos y hermanas. Por eso nosotros necesitamos introducirnos en este deseo del corazón de Dios. Expresarlo y representarlo. Señor Jesús. Por eso otra vez aquí nos habla de el versículo 26 del capítulo 1 de Génesis. ¿De qué? De que lo que realmente Dios desea, que es realmente nosotros tengamos dominio, ejerzamos lo que realmente Dios desea. Señor Jesús, dice, y sobre todo lo que se arrastra. Queridos hermanos, hoy el enemigo está derrotado, está vencido. ¿Por qué? Porque Dios ya lo derrotó por completo. Así que necesitamos vivir y decirle, Señor, yo quiero consagrar mi vida a ti. Yo quiero que sea tú el que fluya a través de mi vida. Señor, yo quiero que sea tú el que hable. Yo quiero que sea tú el que te exprese a través de tu iglesia hoy. Dice que Dios creó un hombre corporativa para que lo representara y ejercer dominio sobre todas las cosas. Ejercer dominio sobre todas las cosas. Señor Jesús. Y viene otra vez el versículo de realmente ejercer este dominio sobre la tierra. Dice que la intención de Dios al otorgar dominio al hombre es que él debe de subyugar al enemigo de Dios, a Satanás que se rebeló contra Dios. Y Dios quiere recobrar la tierra para él y que la autoridad de Dios fuese ejercida sobre la tierra a fin de que el reino de Dios viniese. Señor Jesús, no es cualquier cosa
La verdad que Efesios, el capítulo 6, habla del guerrero, de ese guerrero corporativa, la iglesia como el guerrero, para traer, digamos, aquí a la tierra la voluntad de Dios, y se cumpliese en la tierra, y que la gloria de Dios se pueda manifestar hoy a través de su iglesia, a través de cada uno de nosotros. Señor Jesús, mira lo que dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad. Esa debe ser realmente la oración de la iglesia. Dice, y no nos meta. Aquí para que veamos que no es una oración individual, aunque nosotros debemos, cada uno de nosotros, tener un tiempo íntimo, en secreto con el Señor, y vacía nuestro corazón a Él y abrir todo nuestro ser al Señor. Pero aquí habla de una oración corporativa. Por eso los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor lo llevó a orar de una manera corporativa. Y dijo: y no nos meta en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. No nos meta. Siempre habla una oración aquí corporativa. Maravilloso, Señor Jesús. El punto dice que la intención de Dios es que el hombre ejerza dominio sobre todas las cosas, y se cumplirá por medio, dice, se cumplirá por medio de la iglesia, con el hombre. Así que, Señor Jesús, otra vez nos viene aquí también el versículo aboliendo en su carne, dice, la ley de los mandamientos. Es que cuando Cristo fue a la cruz, realmente Él mató allí con todas las enemistades, y Él produjo allí, por medio de la cruz, que derrotó a Satanás, que lo echó fuera. Realmente Él dice que lo clavó allí en la cruz, Señor Jesús, y realmente el Señor Jesús salió victorioso. La muerte aún no pudo retenerlo. Él resucitó y llegó a ser el Espíritu vivificante. Por eso, en Colosenses dice el apóstol Pablo, nos anima a que nos vistamos, dice, del nuevo, el cual conforme a la imagen, dice que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso decía el versículo siguiente, de donde no había ni judío ni griego, sino que realmente Cristo es el todo y en todo. Cristo es el todo y en todo. Señor Jesús, la letra C, muy animante. La verdad que necesitamos animarnos, porque la iglesia va a luchar, pero sabe que ya de antemano nosotros tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que ejecutarla, porque en Cristo el que venció está en nosotros, y hoy, como dice la palabra, nosotros somos más que vencedores en Él. Así que somos aquellos que vamos a llevar a cabo el propósito del Señor. Dice, si el hombre no ha restaurado la tierra de la usurpación de Satanás, él aún no ha logrado el propósito que Dios tuvo al crearlo. Es decir, que nosotros necesitamos realmente, como dice en Génesis, nosotros tenemos que lograr esto. Dijo, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgarla, y ejercer dominio. Pero claro, nuestro dominio no es por nuestra propia fuerza, no por nuestro propio, digamos, elemento, sino es por el elemento divino que está dentro de nosotros, y tenemos que realmente ejercer ese dominio sobre todo
las aves de los cielos, sobre todo animal, y todo ser vivo, dice, que se mueve en la tierra. Todo ser vivo que se mueve en la tierra. Dice el 1, confrontar a Satanás tiene como fin el beneficio de Dios. El beneficio de Dios. Y satisface la necesidad de Dios. Es decir, que Dios tiene una necesidad, y esa necesidad es que realmente nosotros seamos aquellos que le representamos bien aquí en la tierra. Señor Jesús, confrontar a Satanás, claro, esto requiere que nosotros necesitamos pagar un precio que es extremadamente grande. ¿Cuál es ese obstáculo que Dios tiene extremadamente grande en nosotros y en nuestro yo? Y ese yo debe ser abandonado por completo. Lutero dijo, hubo una frase en un libro que él tiene, dice, yo no le temo al Papa, porque todavía hay un Papa más grande que el que hay, y es mi yo. Dice que era un gran peligro suyo, por eso Pablo, él pudo decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queridos hermanos, qué maravilloso de que nosotros un día, en la práctica viviente, nosotros podamos decir, Señor, ya no vivo yo, contigo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que nuestro yo debe ser abandonado por completo, a fin de que nosotros podamos ser aquellas personas que recobramos la tierra de las manos de Satanás. Nosotros debemos de estar íntegramente y absolutamente entregados a Dios y a su propósito. Él tiene un propósito, y ese propósito es cumplir su deseo. Por eso dice en Romanos 8:2, no os amordéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, lo cual es bueno, agradable y perfecto. Y el 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sin que, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esas personas que vivimos y expresamos a Cristo y somos renovados en el espíritu de nuestra mente, y somos aquellas personas que no nos amordamos a este siglo, a esta corriente de este mundo. Sin que, queridos hermanos, necesitamos animarnos y derrotar al enemigo como un solo y nuevo hombre, como la iglesia corporativa. Así que vamos a hacer un paro y ahora ya seguimos, vamos a escuchar una canción muy preciosa. Esto nos anima a que realmente podamos seguir viviendo a Cristo. Amén. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
Amén. Gloria al Señor. Dice, en tu nombre conquistamos. Qué maravilloso de que hoy nosotros podemos ser los conquistadores, que queremos conquistar esta tierra. Bueno, queridos hermanos, como siempre, me gusta anunciar este Nuevo Testamento que estamos ofreciendo gratuitamente y sin compromiso. Este Nuevo Testamento es un Nuevo Testamento de estudio. El texto es del original griego. Muy rico. Y tiene 9.500 notas explicatorias. Así que, queridos hermanos, lo podéis pedir y los enviamos gratuitamente y sin compromiso, y también una colección de 7 libros. Muy rico, los elementos básicos de la vida cristiana, que está el tomo 1, 2 y 3, y después tenemos 4 libros que enviamos, que se llama El Cristo Todo Inclusivo, La Iglesia Gloriosa, La Economía de Dios y Conocimiento de Vida. Y todo esto os los podemos enviar si llamáis al teléfono 951-094-888, 951-094-888, y también tenemos correo electrónico, evida4@gmail.com, evida4@gmail.com. Y también tenemos WhatsApp, lo podéis escribirnos al WhatsApp, 637 87 99 66, 637 87 99 66. Y seguimos aquí disfrutando esta guerra corporativa contra el enemigo, porque realmente queremos que Cristo reine aquí en la tierra y muchas personas puedan venir a este reino. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino. Ya el Señor Jesús, Él nos animó y nos alentó a que predicásemos el evangelio, y Él dijo, id. No dijo, mira, si vosotros sentid o veis, no, dice, id y predicar el evangelio. Dice, y haced discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es maravilloso. Sin que nosotros bautizamos a las personas dentro de este Dios triuno, donde se sumerge en el agua, muere en su vida natural, su vieja persona, y resucita como una nueva persona en Cristo. Y hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, seguimos aquí con la letra D, que dice que la Iglesia, como el nuevo hombre corporativo, es el guerrero corporativo, con el propósito de derrotar al enemigo de Dios y traer al reino de Dios. Y aquí están los versículos de 4:24 que dice, y os vistáis. Claro, para derrotar nosotros necesitamos vestirnos. ¿Vestirnos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. Eso lo dice en Efesios 4:22. Por eso también en Efesios 6:10 dice, y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las estratagemas del diablo. Ya vosotros habéis visto que estos versículos los hemos leído anteriormente, pero es que estamos en este tema de, el Señor nos anima, el apóstol Pablo aquí, vestido, renovado. Es maravilloso. Dice que el apóstol Pablo nos anime de esta manera. Dice el 6:13, por tanto, tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. No que muchas veces viene el enemigo y nos derrota y estamos derrotados. Por eso necesitamos tomar la armadura de Dios, para que en el día malo nosotros, cuando termine esa batalla, esa guerra, digamos, que el enemigo quiere derrotarnos, nosotros podamos terminar esa y estemos firmes. ¿Firme en quién? En esta persona maravillosa, en Cristo. La Iglesia, dice la Iglesia, como guerrero, es un aspecto de la Iglesia del nuevo hombre. Efesios 2:15 otra vez nos dice, necesitamos realmente ver de que el Señor realmente terminó con el enemigo y la muerte ahí en la cruz. Por eso cuando Él fue a la cruz, Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Pero qué maravilloso de que Él fue a la cruz.
realmente ofreciéndose como ese holocausto. Oh Señor Jesús, gracias porque tú fuiste realmente a la cruz y derrotaste al enemigo y clavaste allí todo lo que era en contra del hombre. Señor Jesús, y Él, realmente el que no tenía pecado, dice que por nosotros Él se hizo pecado. Por eso dicen en uno de los momentos que Él estaba en la cruz, Padre, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Claro, en ese momento de que Dios lo desamparó en la carne, digamos, fue porque en ese momento todo el pecado de la humanidad cargaba el Señor Jesús con Él. Pero dice que fue muerto en la carne, pero interiormente en Él habitaba toda la plenitud de la deidad. Y dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es decir, que Él fue vivificado en el Espíritu, y por eso Él, cuando resucitó, dice que fue a lo más profundo de la tierra. Dice que en el corazón de la tierra allí entró y le quitó la llave al que tenía el imperio de la muerte. Por eso, queridos hermanos, esa autoridad se nos ha sido dada a cada uno de nosotros, pero tenemos que ejercerla no individualmente, sino corporativamente. Sigo aquí con el punto número 2 que dice: la Iglesia como nuevo hombre es un guerrero que combate en contra del enemigo de Dios, pues el nuevo hombre cumple el propósito de Dios de expresar a Dios y combatir en contra del enemigo de Dios con mira al dominio de Dios, es decir, el reino de Dios, que ya lo hemos leído aquí en Génesis 1:26 al 28. Dice en Apocalipsis, hay aquí unos versículos aquí en Apocalipsis muy ricos, que dice así, vamos a ver, un momentito, amén. Ya lo tenemos aquí. El 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, dice, que decía: el reinado sobre el mundo ha pasado a nuestro Señor y a su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hoy realmente ese reino está dentro de nosotros, Cristo viviendo en nosotros. Por eso realmente tenemos que vencer al enemigo. Señor Jesús, aquí entramos al punto Romanos 2 que dice así: a fin de que nosotros podamos conocer el plan de Dios, el deseo del corazón de Dios, nosotros necesitamos ver, escucha estas cosas, dice, ver las cosas espirituales que está detrás de las cosas físicas. El mundo espiritual que existe detrás del mundo físico. Es decir, de que todo lo que ocurre, Dios está escondido ahí en todas esas cosas. Aunque nosotros muchas veces no lo veamos, pero si nosotros somos esas personas que estamos en el Espíritu, todo lo que ocurre, políticamente, todo, realmente todo lo que ocurrió cuando Alemania, el muro de Berlín, todo eso, Dios estaba detrás de todo eso. Ese muro fue realmente derribado. Y hoy en Berlín que hay una iglesia grandísima que el Señor está recobrando y restaurando por toda Alemania y por todos lados. Es decir, que todas las cosas políticas, todo, el Señor está ahí detrás escondidamente. Podemos verlo incluso en el libro de Esther. Ahí es el único libro que no se menciona a Dios, pero está lleno, cada versículo está lleno de Dios, porque Él está en lo secreto. Él está ahí detrás. Igual incluso vamos a leer después algunos versículos de Daniel, como detrás de esa oración había un contestar. En Daniel dice aquí, en el 10:12 dice: y entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto, qué maravilloso, desde aquel día dice que aplicaste en tu corazón a entender este asunto y afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras
y a causa de tus palabras yo he venido, le dijo el ángel aquí hablándole a Daniel, porque Daniel vio que su pueblo estaba en Babilonia. Jerusalén había sido arrasada por completo, no había piedra sobre piedra, los muros, el templo, todo fue arrasado, incluso todas las tazas de oro, los platos, todos los materiales que había en el templo fue llevado a Babilonia. Y entonces Daniel, él oraba, si tú recuerdas, él oraba 3 veces al día y abría la ventana de su habitación. ¿Y dónde miraba? A Jerusalén. Su corazón estaba en Jerusalén. Por eso me gusta este versículo que dice, otra vez os lo voy a leer, dice, el primer día que aplicaste tu corazón a entender este asunto y afligirte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sigue el 13. Mas el príncipe, porque todos sabemos que tardó 21 días. Muchas veces nosotros nos desesperamos, estamos orando, pero no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Queridos hermanos, nosotros necesitamos realmente vivir y aplicar todas estas cosas. Él sabía todo lo que había detrás de todo aquello. Dice, y bueno, sigo leyendo aquí, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Durante 21 días, pero ahora Miguel, uno de los principales príncipes, dice, vino para ayudarme, porque quedé allí solo con los reyes de Persia. Había una lucha espiritual en los aires ahí. El ángel Miguel venía a darle la respuesta a Daniel, pero fue interrumpido. Hubo una lucha y a un otro ángel tuvo que venir a ayudarle porque quedó él solo. Dice, y entonces dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Y ahora volveré a combatir con el príncipe de Persia. Yo salgo, y he aquí que el príncipe de Javán está por venir. El 21 dice, sin embargo, voy a decirte lo que está escrito en las escrituras de la verdad. Ninguno hay que se mantenga firme a mi lado contra esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que, queridos hermanos, necesitamos tener oraciones, que apliquemos nuestro corazón al deseo del corazón de Dios. Daniel estaba muy afligido, orando para que el pueblo de Dios fuese liberado de Babilonia, saliera de Babilonia. Babilonia significa confusión, por eso hay muchas veces la frase que tú le estás hablando a alguien y no te atiende y tú dices, oye, parece que está en Babia, parece que está en Babilonia, estás confundido, tiene tu mente. Hoy día, queridos hermanos, hay muchos cristianos en confusión, en Babilonia, y necesitamos salir de Babilonia, y aún Babilonia incluso puede estar dentro de mí mismo, porque muchas veces podemos decir, tenemos que salir de allí y de aquí. Aún yo necesito salir de mí mismo, de mi yo, y permanecer en el Espíritu. Queridos hermanos, necesitamos salir de Babilonia, salir de lo que nosotros somos y regresar a Jerusalén para restaurar todo lo que Nabucodonosor había destruido. Y Nehemías era una persona que tenía un corazón de recobro, porque él fue al rey y se atrevió realmente a decirle, porque nadie se atrevía a decirle al rey lo que Nehemías se atrevió a decirle. Él estaba afligido y el rey le dijo, ¿qué te ocurre? Sé que tu aflicción no es de hambre, ni de sed, ni de nada, sino hay algo que dice, mi pueblo. Y él incluso le pidió permiso de ahí. No solamente ya el rey le dio permiso, sino que le dio material para que edificara la casa. Y él, Nehemías, volvió de regreso a Jerusalén a restaurar los muros. Y él mismo con su dinero, dice que pagaba a más de 120 colaboradores suyos para restaurar aquí.
tremendo. Era una figura también del mismo apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo, si tú lees el capítulo 20, realmente de Hechos de los Apóstoles, dice, porque de nada me he querido aprovechar de vosotros. Y él mismo, yo estoy seguro que le enseñaría las manos, y le dijo, porque estas manos me han servido para no solamente para mí, sino aún para los que están conmigo. Qué maravilloso. Él era perito arquitecto de tienda, y él trabajaba aún de noche para suplir para él y para los que estaban con él. Esto es ver realmente el deseo del corazón de Dios. Por eso necesitamos ver una visión clara. ¿De qué? De lo que hemos estado hablando, de lo de Daniel, que oraba por Jerusalén. Si nosotros oramos para que el propósito de Dios se cumpla realmente, y vamos a expulsar al enemigo. Bueno, de tal manera, él oró de esa manera porque él estaba leyendo el libro de Nehemías, y ahí había una profecía que decía que el pueblo de Israel iba a regresar, iba a ser liberado. Y aún el rey dice que a los 70 años, dice que él mandó un decreto para que todo el pueblo de Israel que quisiera volviese a Jerusalén. Así que, queridos hermanos, hoy no hay nada que pueda impedirnos, porque Cristo es nuestro capitán, nuestra cabeza, y Él nos está llevando a que combatamos contra el enemigo para restaurar todo lo que el pulgón se ha comido. Bueno, seguimos adelante. Aquí la letra A dice es de crucial importancia que veamos que detrás de la escena física hay una lucha espiritual. Una lucha que no se ve con ojo humano. Una lucha que no se ve con ojo humano, sino con los ojos del Espíritu. Por eso necesitamos permanecer en el Espíritu, vivir por el Espíritu. Pablo decía, no satisfagáis los deseos de la carne, sino que realmente andar en los frutos del Espíritu. Oh, queridos hermanos, hay una lucha, pero esta lucha no se puede ver con nuestros ojos naturales. Necesitamos volver todo nuestro ser a nuestro espíritu. Y ahí vamos a ver lo que hay en el corazón del Señor. El B dice, al combatir, no hacemos frente a las cosas que aparecen en la superficie, sino al poder de las tinieblas que está detrás de estas cosas. El poder de las tinieblas que están detrás de estas cosas. Dice, y juntamente con él nos resucitó. Esto lo habla en Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo, queridos hermanos, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Queridos hermanos, mira lo que está diciéndonos hoy el Señor. Y aquí nos muestra un versículo del Cantar de los Cantares, el capítulo 4, el versículo 8. Hoy el Señor nos dice, ven conmigo desde el Líbano, novia mía. Ven conmigo desde el Líbano, novia mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de la Mana. Mira, dice, desde la cumbre del Senil y del Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Señor Jesús, Él nos está llamando y nos está diciendo, ven, novia mía. Señor Jesús, la letra C dice, Apocalipsis 12 presenta una gran visión acerca de la guerra de los cielos, la guerra en el universo entre Dios y sus enemigos. La visión presentada en este capítulo 12 nos revela la verdadera situación del universo, a saber, la perspectiva de que el enemigo de Dios combate en contra de él. El enemigo de Dios está combatiendo en contra de nuestro Dios. Pero nosotros, queridos hermanos, necesitamos ser uno con el Señor y levantarnos corporativamente como un solo y nuevo hombre
para vencer al enemigo y traer de vuelta del reino a nosotros aquí a la tierra. De hecho, yo digo, y me atrevo a decir abiertamente, Él está viniendo. Tú puedes decir, ¿cómo que está viniendo? Sí, Él está viniendo por medio de su impartirse Él mismo dentro de cada uno de nosotros. Por eso Él está llamando a esos vencedores. Y ahora vamos a leer aquí, en el capítulo 12, a una mujer donde representa lo que es la iglesia. Pero dentro de la iglesia dice que ahí va a dar a luz un varón. Y es que ese varón son los vencedores dentro de la iglesia. Por eso Dios está llamando, si tú lees cada carta de Apocalipsis, las 7 cartas, dice, y al que venciere yo le daré, y al que venza yo lo pondré, y al que venza, Dios está llamando a esos vencedores. Leemos estos versículos, mira qué animante y qué rico es. A la vez, realmente vamos a ver aquí al dragón, que dice que era la serpiente antigua. Dice Apocalipsis 12:1, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. Dice, y en su cabeza una corona de 2 estrellas. El 2, estaba encinta, estaba embarazada, estaba encinta. Dice, y clamaba con dolores de parto. ¿Cree tú, queridos hermanos, que hoy la Iglesia Universal está clamando con dolores de parto para que se produzcan esos vencedores, esas personas que tienen un corazón para Dios, esas personas que niegan su vida del alma, esas personas que siguen al Cordero por donde quiera que van, esas personas que siguen la corriente del Espíritu, que es lo que Dios desea, esas personas que están saliendo, ¿de dónde? De Babilonia, de la confusión, y está volviendo a Jerusalén para restaurar todo lo que fue derribado. Y dice que clamaba con dolores de parto, la angustia del alumbramiento. Y escucha, dice, pero también apareció otra señal en el cielo. Siempre el enemigo desde un principio, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos de que el enemigo es el imitador perfecto de Dios. Él quiere igualar. Si el Señor se intensifica, Él también se intensifica, porque vemos en Apocalipsis el Espíritu de Dios intensificado 7 veces, mandado por toda la tierra. Por este dragón, dice que llegó a ser un dragón, porque era la serpiente. Bueno, vamos a leerlo. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Dice, he aquí, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. El 4, y su cola dice que arrastraba la 3ª parte de las estrellas del cielo, y la arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró sobre la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como cuando lo diese a luz. Es decir, que él estaba esperando, él está, que esos vencedores, que Dios está produciendo, el enemigo quiere devorarlo. Pero esos vencedores son los que van a derrotar al enemigo, los que van a luchar corporativamente y los que van a ejercer el dominio aquí en la tierra. Dice, de devorar a su hijo en cuanto lo diese a luz. Sigue diciendo, dice, después estalló una guerra en el cielo. Miguel, vino otra vez Miguel. Dice, los ángeles pelearon contra el dragón. Dice, y pelearon el dragón y sus ángeles. El 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Fue arrojado. ¿Sabe que Satanás se movía abiertamente? De hecho, Satanás fue allí a la presencia de Dios a acusar a Job. Pero ya llegó el momento. Fuera. Ya no se halló, dice, lugar para ello en el cielo. El 9 dice, y fue arrojado el gran dragón. Escucha lo que dice aquí. La serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña a toda la tierra habitada, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles también fueron arrojados con él, porque Satanás no solamente fue arrojado, sino muchos ángeles se rebelaron también con Satanás.
el 12:13 dice 2:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado en la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Señor Jesús, el 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Queridos hermanos, esto es algo maravilloso. Nosotros necesitamos vivir esta realidad de Cristo en cada uno de nosotros. Señor Jesús, necesitamos orar al Señor diciéndole, Señor, yo quiero ser parte de esos vencedores, igual como los gedeones. Había 22.000 que se ofrecieron voluntariamente, pero ¿cuántos fueron escogidos? 300. Pero Dios no despreció a los otros 21.700 que quedaron, sino que esos 300 hicieron la obra que tenían que hacer de esos 22.000. Así que, queridos hermanos, necesitamos orar. Señor, quiero ser uno de estos vencedores. Quiero ser realmente uno que cumple el deseo de tu corazón. Señor Jesús, Señor, quiero vivirte a ti. Bueno, me quedan ya 3 minutos y quiero leer solamente ya la canción esta que siempre leo, muy rico. Y dice así, que va conforme a lo que hemos estado dando. Dice, en el nombre del Señor Jesús, nuestra firmeza es. Confiamos solo en ti, Señor, no en nuestro poder. Las armas no de carne son, mas del Espíritu. Con la armadura hoy de Dios, nos haces vencer tú. Por esa astucia de Satán, en un acuerdo está. Aunque la lucha cruenta sea, en el Señor pelear. Si uno se retira, dice, él traiciona a los demás. No falla a los santos tú, ni aumente su penal. Por eso nosotros necesitamos corporativamente luchar. Dice que el diablo sabe que su fin muy pronto ha de llegar. Trama enervar a los santos hoy, antes de pelear. Las pruebas más severas son la lucha más atroz, y el poder de Satanás se vuelve más feroz. Oh, ¿qué postura hay que tomar? La hora es tan crucial. ¿Deleite y comodidad? ¿Vencido por Satán? ¿O en conflicto al crecer nos fortalecerá? De vida o muerte, esto es, ¿a quién Dios premiará? Así que, queridos hermanos, necesitamos estar de parte de Dios y orar. Señor, quiero sufrir pérdida, quiero morir a mi yo. Aquí termino y espero que la próxima semana continúe la segunda parte de este bosquejo y el Señor nos siga hablando. Así que el Señor nos siga fortaleciendo y hasta el próximo lunes, si el Señor lo permite. Amén.